Bien, entonces desarrollemos este ejercicio. Primero, solo mencionarles que miren que ya hemos visto contenido suficiente para evaluar 40 a 50 puntos de examen, ¿sí? Yo diría de 40 a 50 puntos de examen hemos visto contenido suficiente para poder evaluar esos conceptos, ¿verdad? Lo segundo es que si ven el circuito, no es nada diferente a lo que hemos hablado en clase, ¿verdad? ¿Sí? Si ven el inciso A, es el flujo magnético en los dos entrehierros, que hemos venido calculando flujo magnético prácticamente desde que comenzó la clase, ¿verdad? Tenemos dos devanados, que es lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Y nos pide la autoinductancia de cada uno de esos devanados, que también es un tema de la clase anterior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Cuál sería el circuito equivalente de esa figura, ¿verdad? Sí, de la figura A, ¿verdad? Sí, bueno, entonces si ven las dos fuerzas, bueno, los dos devanados se representan como una fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Siguiendo la regla de la mano derecha, miren que el positivo es, en este caso, del lado izquierdo, ¿verdad? Sí. Y en este caso el positivo queda arriba, ¿sí? Así como aparece en esta siguiente figura, ¿sí? Y para encontrar entonces el flujo magnético en los entrehierros, yo recomendaría hacer dos mallas ahí, ¿verdad? Y resolver ese sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, entonces obtendríamos dos ecuaciones para las dos mallas que podríamos realizar ahí. Bien, entonces, ¿qué les parece si comencemos a dibujar? Si quieren, vamos a una página en blanco. Vamos a una página en blanco y comencemos a dibujar el circuito magnético equivalente, ¿verdad? Bien, pero bueno, necesitamos ver el circuito, ¿verdad? Sí, necesito ver, aquí está, necesito ver esta figura, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿cuántas reluctancias hay ahí, verdad? ¿Cuántas reluctancias habrían ahí? Pues veamos las longitudes, ¿verdad? Veamos la longitud del núcleo. Entonces yo puedo ver una, ¿verdad? Que sería esta, ¿verdad? LA, miren, esa LA me va a ayudar a calcular una reluctancia que sería toda esa parte ahí. Después está L1, miren, está el entrehierro y está L2, ¿verdad? O sea que hay tres reluctancias en serie ahí en la parte de en medio. Y después estaría esta reluctancia del entrehierro y toda esa área del núcleo del lado derecho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es? La puedo representar también como una reluctancia. Entonces, dibujemos, tratemos de recordar esta imagen y dibujemos la reluctancia. Entonces, bueno, la fuerza magnetomotriz, positivo arriba y negativo abajo, ¿verdad? Después la reluctancia RA, ¿verdad? Sí, después aquí viene R1, la otra fuerza magnetomotriz que por la regla de la mano derecha es positivo, por la dirección de la corriente, ¿verdad? Y aplicando la regla de mano derecha sabemos que positivo es arriba. Después viene la reluctancia del entrehierro y la reluctancia R2, que le llaman. ¿Sí? Entonces, si quieren, démosle nombres. RA, ¿verdad? Esta era R1, esta era RG, ¿verdad? Y esta R2, ¿verdad?
Y ahora me falta la parte derecha, ¿verdad? ¿Sí? Me falta dibujar la parte derecha, entonces en la parte derecha está la reluctancia de todo el núcleo de la parte derecha y la reluctancia del entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? RG, ¿verdad? Miren que los dos entrehierros me parece que son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Miren que tienen la misma longitud, los dos entrehierros tienen la misma longitud, es el mismo medio, ¿verdad? Es el aire, el medio de transmisión, y el área es la misma, ¿verdad? Porque es la misma área eh, que el área del núcleo, ¿verdad? Porque no nos dijeron nada del área del entrehierro, entonces es la misma área del núcleo, ¿verdad? Entonces esos dos son iguales, entonces simplemente le puedo llamar RG, ¿verdad? ¿Sí? Miren, RG, entonces RG, y a esta de arriba le voy a llamar RB, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta entonces con respecto a ese circuito equivalente? No sé si les quedó de esta forma también. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no, entonces comencemos a calcular. ¿Qué les parece si calculamos todas esas reluctancias, ¿verdad? ¿A qué es igual cada uno de los valores de esas reluctancias? Bueno, RA va a ser igual a, si ustedes ven, va a ser igual a LA, que es la longitud, ¿verdad? De toda esa parte izquierda, vean LA, entonces va a ser igual a LA sobre mu, que es la permeabilidad del material, por el área transversal que le llama AC, ¿verdad? Entonces, eso quedaría, voy a dibujar bien esta LA, ¿verdad? ¿Sí? Es subíndice, ¿verdad? Sí, es un subíndice. Bien, entonces ahora calculemos R1, ¿verdad? De igual forma, R1 va a ser igual a L1 sobre mu por AC, ¿verdad? ¿Sí? Ahora calculemos RG, ¿verdad? RG va a ser igual a G sobre mu sub 0 por AC, ¿verdad? ¿Sí? Y de igual forma, miren, R2 es igual a L2 sobre mu por AC. ¿Cuál falta ahí? RG, la otra RG ya la tenemos, ¿verdad? Es la misma. Solo faltaría RB, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cómo calcular RB? Miren que ahí no aparece la longitud LB, ¿verdad? Pero se puede saber. Esa LB podemos saber perfectamente aquí igual. No sería 2/3 de LA. 2/3 de LA. No, ¿verdad? Me parece que no. ¿Quién me podría decir a qué es igual LB? A LA menos el espacio del entrehierro. Sí, menos G, que sería el espacio del entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? Vean que toda la parte derecha tiene una longitud que es igual a LB, ¿verdad? O sea, LA. Miren, LA es la longitud de un punto, de ese punto, ¿verdad? Hacia el otro de arriba. Vean la longitud LA, ¿verdad? Entonces, si ustedes eh, ven, la parte derecha es simétrica, ¿verdad? O sea que toda esa longitud LA también une esos dos puntos en la parte derecha, ¿verdad? Solo que, como existe un entrehierro, entonces la reluctancia correspondiente al núcleo va a tener una longitud de LA menos LG, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí?
Bien, entonces si lo escribimos, miren, lo pueden escribir así. Sería RB es igual a LB menos sobre mu por AC, pero como ahí no está definido cuál es el LB, entonces necesitamos expresarlo en función de las dimensiones que están ahí, ¿verdad? Sería LA menos G sobre mu por AC, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a todos estos cálculos de reluctancias? Bien, entonces, ya que tenemos el circuito equivalente y ya que tenemos todos los valores del circuito equivalente, porque acuérdense que aquí también tenemos las fuentes, es N por IA, creo que es esta acá, y esta es 2N por I1, ¿verdad? Si mal no recuerdo, vamos a ver, sí, I1 e IA N vueltas y el otro 2N. Sí, entonces está bien, ¿verdad? Bien, entonces la primera pregunta, le damos el inciso A, dice, encuentre el flujo magnético en los dos entrehierros que aparecen en la figura A, ¿verdad? Y este valor debe estar en función de las corrientes de entrada y dimensión del núcleo. Bien, entonces hay que encontrar el flujo magnético ahí, ¿verdad? Entonces hay que encontrar el flujo magnético en los dos entrehierros, que sería uno, sería este flujo de acá, miren, que voy a suponer que la dirección es hacia arriba, ¿verdad? Voy a tomar la dirección hacia arriba porque esta fuente está creando un flujo hacia arriba, ¿verdad? Entonces me piden ese flujo magnético que le voy a llamar el flujo G y me piden este otro flujo magnético que está aquí, que le voy a llamar el flujo 2 si quieren, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos eso? Pues lo que yo haría ahí, que vamos a hacerlo de color amarillo, yo haría dos mallas aquí, ¿verdad? Una malla y la otra malla aquí, ¿verdad? Entonces esta le llamaría el flujo 1, si quieren, y a esta le llamo el flujo 2, ¿verdad? O flujo A y flujo B, ¿verdad? También le podrían llamar, ¿verdad? ¿Sí? Y quiero que vean, antes de resolver esta malla, quiero que vean que entonces este flujo del entrehierro 2 es igual al flujo que encontremos en esa malla, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿quién me puede decir cómo calcular el flujo del entrehierro 1? Este de acá, este flujo magnético. ¿A qué sería igual ese flujo G? Viendo esa malla. 2 menos el flujo 1. Bien, entonces sí, el flujo 2 menos el flujo 1, ¿verdad? Simplemente hacemos un análisis, así como hacían análisis de corriente, ¿verdad? El flujo 2 menos el flujo 1, ¿verdad? Por la dirección que estoy tomando y por la dirección de esas mallas, ¿verdad? Entonces sería el flujo 2 menos el flujo 1, me va a dar ese otro flujo magnético. Entonces, como ven, necesitamos resolver esas dos mallas, ¿verdad? Así que aquí, en este punto, hay dos formas de solucionarlo, ¿verdad? Una también de las formas es simplificar ese circuito, ¿verdad? Lo podríamos simplificar, ¿verdad? Sabiendo que estas tres reluctancias están en serie, ¿verdad? Entonces podríamos sumarlas y escribirlas como una reluctancia equivalente e incluso le pueden llamar Rx, ¿verdad? Sí. Y de ahí sumar estas dos que están en serie para hacer un poco más fácil el álgebra, ¿verdad? Más adelante también van a ver que lo vamos a necesitar. Entonces, en un principio, si quieren, lo voy a resolver así para que se vea de forma clara. Y después voy a hacer, voy a sumar
esas reluctancias y le voy a asignar otro nombre, ¿verdad? Para que se haga más fácil el álgebra. Ya me van a entender más adelante, ¿verdad? Bien, entonces hagamos la primera malla. Vamos aquí abajo y digamos, por la ley de voltaje de Kirchhoff, entonces la malla 1, ¿verdad? O la malla A, si quieren 1, le voy a poner, va a ser igual a ¿qué? Bueno, miren, aquí lo voy a tratar de hacer de forma directa. Miren que borré eso, solo déjenme volver a reescribir esto. Aquí teníamos las dos reluctancias, ¿verdad? Bien, entonces lo voy a tratar de hacer de forma directa, ¿verdad? No es necesario hacerlo así. Bueno, yo sé que si me equivoco, cualquiera me puede corregir, así que lo voy a tratar de hacer de forma directa, ¿verdad? Pero ustedes hagan paso a paso, ¿verdad? Entonces voy a tratar de agrupar las dos fuentes, entonces sería NA, perdón, sí, N por IA menos, ¿sí? Menos más, entonces sería, sí, N por IA menos 2N por I1, ¿verdad? Bien, vamos abajo si quieren. Entonces sería N por IA menos 2N por I1 va a ser igual, si estoy aplicando ley de voltaje de Kirchhoff, va a ser igual a, miren, RA, R1, RG y R2 por el flujo 1, ¿verdad? Entonces, RA más R1 más R2 más RG por el flujo 1, ¿sí? Menos todas las últimas tres, ¿verdad? R1 más R2 más RG por el flujo 2, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es mi primera ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es mi ecuación 1, ¿verdad? ¿Sí? Me parece que está bien, ¿verdad? Apliqué ley de voltaje de Kirchhoff. Dejé todo, las fuerzas magnetomotrices del lado izquierdo y del lado derecho, me parece que lo hice bien, ¿verdad? Ese flujo, ¿sí? De nuevo, no sé qué tanta práctica tengan, pero les recomiendo mejor que lo hagan paso a paso, ¿verdad? Yo aquí, ya que estamos tratando de analizarlo, ¿verdad? Entonces, me atrevería a hacerlo de un solo, ¿verdad? Igual porque yo sé que ustedes están viendo y pueden corroborar y cualquier error se puede detectar fácilmente. Entonces, es importante definir esas dos ecuaciones de forma correcta, ¿verdad? Porque si lo hacen de forma incorrecta, si hacen una malla de forma incorrecta, van a obtener un resultado erróneo, ¿verdad? Completamente erróneo, ¿verdad? Entonces, es importante tomarse el tiempo de hacerlo bien, ¿verdad? Y acordarse de circuitos eléctricos, ¿verdad? Esto, por eso no lo estoy explicando, porque es tema de circuitos eléctricos, ¿verdad? Ley de voltaje de Kirchhoff. Bien, hagamos la malla 2. Entonces, miren, está R2, RG, R1 más RG, o sea, dos veces RG, ¿no? Por el flujo 2. O sea, 2, lo voy a hacer de un solo de nuevo. Sería 2N por I1 va a ser igual a que sería igual a todas las reluctancias que habían ahí, ¿verdad? R1 más R2 más dos veces RG, porque habían dos, ¿verdad? Por el flujo 2 menos, ¿verdad? Las primeras tres, ¿verdad? R1 más R2 más RG por el flujo 1, ¿verdad? Sí. Y esa sería mi segunda ecuación, ¿verdad? Me parece que está bien, ¿verdad? Sí. Volvamos arriba.
Sí, menos, entonces sería 2n1. 2n por i1 igual a, sí, y esta se resta. Sí, me parece que está bien, ¿verdad? Bien, entonces esas dos ecuaciones yo les diría que es muy importante obtenerlas, ¿verdad? Si ustedes tienen esas dos ecuaciones correctas, yo las reviso, ¿verdad? Y básicamente obtendrían la mayor cantidad, una gran cantidad de puntos, ¿verdad? Sí, sí. Porque si después de esas dos ecuaciones habría que resolverla, ¿verdad? Que no es parte de la clase, ¿verdad? Eso ya lo vieron ustedes en vectores y matrices, creo que se mira cómo resolver sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Entonces pueden aplicar cualquier método que ustedes quieran. Lo importante en la clase es llegar a esas dos ecuaciones, ¿verdad? Y después dar la solución. Entonces, un sistema de dos ecuaciones con dos variables, hay que encontrar esas dos variables, ¿verdad? Sí. Bien, ¿alguna duda con respecto a esas dos ecuaciones? Entonces resolvemos, ¿verdad? Bueno, entonces resolvemos. Y vamos a encontrar el flujo 1 igual a una expresión y el flujo 2 igual a otra expresión, ¿verdad? Entonces, como respuesta final, tenemos que dar el flujo 2. ¿Se acuerdan que era uno de los flujos en el entrehierro, ¿verdad? Y el otro flujo del entrehierro, habíamos dicho que era el flujo 2 menos el flujo 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso también sería correcto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces veamos un poco para resolver esto, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Traten de hacer un poco de trabajo, ¿verdad? Traten de demostrar para fines de examen que ustedes pueden resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Sí. Sí, entonces traten, yo les recomendaría hacer un poco de álgebra aquí, ¿verdad? Para hacerlo más fácil, miren. Esto, si quieren, le podemos llamar Rx, ¿verdad? Sí. Y miren que aparece también, ¿verdad? Sí. Y R1 más R2 más R, miren que aparece también, ¿verdad? Sí. Entonces yo en vez de escribir esas tres, para que no se haga más simple de resolver, ¿verdad? Entonces escribo Rx, ¿verdad? Y yo ya sé, pero obviamente ustedes en el examen van a escribir, ¿verdad? Rx es igual a R1 más R2 más Rg, ¿verdad? Para que yo entienda que hicieron eso, ¿verdad? Que hicieron ese cambio, ¿verdad? Pero y eso perfectamente lo entiendo, que es para simplificar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí se puede hacer eso, ¿verdad? Sí, sí pueden hacer esa simplificación, ¿verdad? Y si quieren aquí, miren, aquí también podrían poner Rg más Rx, ¿verdad? Para que se les haga más fácil, ¿verdad? De resolver, ¿verdad? Sí. Pero llegando a esas dos ecuaciones, eh, yo les diría que tienen casi el problema, eh, tienen casi todos los puntos del problema. De ahí habría que resolver y de ahí habría que encerrar, saber bien cuál corresponde, cómo calcular esos flujos del entrehierro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta entonces con esta solución? O como les decía, pueden directamente desde aquí, ¿verdad? Pueden hacer la suma de estas tres, ¿verdad? Que están en serie, perfectamente pueden hacer la suma de las tres y asignarle RZ, ¿verdad? O R3, ¿verdad? El valor que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les quedaría un circuito más simple, ¿verdad? Igual hacen la suma de estas dos, ¿verdad? Están en serie, ¿verdad? Entonces les quedaría un circuito más simple, ¿verdad? ¿Sí?
Bien, no sé si tienen alguna pregunta con el inciso A. Vamos a la presentación. Miren, en la presentación también en la presentación también está la solución, ¿verdad? Sí. Miren, ahí están todas las reluctancias. Tal vez se les hace más fácil de ver de esta forma, ¿verdad? Ahí sobre el circuito, miren, he dibujado sobre él la reluctancia respectiva. ¿Sí? Y aquí le llamé flujo magnético A y el flujo magnético B, ¿verdad? A las dos mallas. O sea que la malla A es esta que aparece aquí, miren, y la malla B es esta que aparece debajo, ¿verdad? ¿Sí? Si corroboran, me imagino que serán los mismos expresiones que nosotros llegamos. Y al final, miren que decimos que el flujo en el entrehierro es B menos A, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bien, ¿alguna pregunta antes de hacer el inciso B? Sí, el inciso B dice calcule la autoinductancia de cada uno de los devanados, ¿verdad? Sí, es lo que vimos, es lo que está en esta misma presentación, ¿verdad? Entonces, la autoinductancia, si ustedes recuerdan, se calcula sabiendo el flujo disperso, ¿verdad? Y entonces la autoinductancia vendría a ser lo que multiplica I1, ¿verdad? Del flujo disperso, ¿verdad? ¿Sí? Y si nos pidieran, que el problema no lo pide, la inductancia mutua, entonces la inductancia mutua sería lo que multiplica I2 del flujo disperso 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, fíjense que esto, calculando flujo disperso, entonces yo puedo obtener inductancia, autoinductancia e inductancia mutua. Perdón. Pero hay una forma más fácil de calcular autoinductancia también, ¿verdad? Hay una forma más fácil y es así como lo resuelvo yo, ¿verdad? En esta presentación, que es utilizando esta ecuación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta ecuación que la usábamos para calcular la inductancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta ecuación me ayuda a mí a encontrar la autoinductancia, ¿verdad? Ahora, n cuadrado es el número de vueltas del devanado, ¿verdad? Pero, ¿qué es R tot o R total que está ahí, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué era? El R equivalente. Sí, era el R equivalente, pero un poco más, ¿verdad? Era la La de Thevenin. Sí, era la reluctancia de Thevenin, ¿verdad? Vista desde el devanado, ¿verdad? Vista desde el devanado, ¿verdad? Tienen que recordar eso, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es más fácil calcular autoinductancia. Simplemente tendría que calcular la reluctancia. Si yo quiero la autoinductancia de este devanado, entonces simplemente calculo la reluctancia equivalente vista desde este devanado, ¿sí? Y entonces divido n cuadrado entre esa expresión de reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo quiero la autoinductancia de el segundo devanado o este devanado 1, ¿verdad? Entonces sería calcular la reluctancia de Thevenin vista desde ese devanado, ¿verdad? Y de ahí, utilizando esta ecuación, entonces podemos encontrar la autoinductancia, ¿verdad? Nada más la autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? Si quisiéramos encontrar la inductancia mutua, ahí sí no hay forma, sino que calcular flujo disperso, ¿verdad? Tenemos que calcular flujo disperso. Pero para autoinductancia yo puedo usar esta ecuación, ¿verdad? Si no les gusta usar esta ecuación, entonces usen la de flujo disperso, ¿verdad? Y van a llegar al mismo valor. Bien, ¿qué les parece si hacemos uno y ustedes hacen el otro, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que, ¿qué les parece si hacemos el primero, ¿verdad? Vamos a colocar un color azul que no he usado. Entonces calculemos
autoinductancia del devanado A sobre sí mismo, ¿verdad? Sobre el mismo, ¿verdad? O sea, L a A le voy a llamar, ¿verdad? Entonces, esa inductancia, si quieren voy a borrar aquí. Entonces, esa inductancia va a ser igual a n cuadrado sobre R equivalente, ¿verdad? Sí. Esta R equivalente, que va a ser la R equivalente vista desde el devanado, ¿verdad? ¿Sí? O sea que va a ser esta R equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Vista desde ese devanado, ¿verdad? En pocas palabras, la R de Thevenin, ¿verdad? ¿Sí? La R de Thevenin, ¿verdad? Entonces recuerden que para calcular la reluctancia de Thevenin, ponemos en cortocircuito todas las fuentes de voltaje, ¿verdad? Entonces cerramos ese cortocircuito ahí y vemos la reluctancia vista desde este devanado, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? ¿Quién me podría decir a qué es igual viendo esa imagen? ¿Hay alguien que haya obtenido un 90 en circuito 2? Que me diga eso. O un muy arriba 90, un 80 pues en circuito 2. Sería R1 más RG más R2. Todo eso en paralelo con RB más el otro RG. Y ese resultado se suma al RA. Sí, me parece bien, ¿verdad? Entonces me parece bien, me parece correcto. Entonces RA sería más, solo lo voy a expresar, ¿verdad? Sería R1 más, bueno, no sé si voy a tener espacio aquí. Vamos a ver si logro, si cambio esto. No, aquí, no, vamos, lo voy a tratar de hacer aquí más pequeño, ¿verdad? Entonces, RA más, como dice el compañero, vean, el paralelo de R1 más RG más R2 y todo eso en paralelo, ¿verdad? Con RB más RG, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, creo que está bien, ¿verdad? Creo que está bien. Entonces, veamos la presentación. Ahí también lo calculé, ¿verdad? Miren la reluctancia T, entonces sería, para el devanado A, sería, solo que no le puse qué devanados era, ¿verdad? Entonces, el blanco, R, A le llamé, ¿verdad? Esta es, ¿verdad? Entonces, el blanco sería para el devanado A, ¿verdad? RA más el paralelo de RB más RG con R1 más RG más R2, ¿sí? Sí, entonces está correcto, ¿verdad? Entonces, rápidamente, si quieren, hagamos el otro, ¿verdad? Ya que manejamos bien todo esto, ¿verdad? Entonces, hagamos el otro. Entonces, sería eso. Entonces, ahora pongo en cortocircuito esto y quiero la reluctancia de Thevenin vista desde ese punto, ¿verdad? Desde el devanado 1, ¿verdad? Porque quiero calcular ahora, quiero calcular L 1, ¿verdad? O sea, la inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado 1. Entonces, esa va a ser igual a n al cuadrado, que sería n al cuadrado, que no voy a colocar aquí, sería 2n al cuadrado, ¿verdad? Porque el número de vueltas de ese devanado es 2n sobre la reluctancia total, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, ¿a qué es igual esa reluctancia total? ¿Quién nos podría decir a qué es igual?
Ujú. Otra vez alguien ahí, que nos ayude, alguien de circuitos. RA estaría en paralelo con RG más RB. Ujú. Y después a todo eso le sumamos R1 más RG más R2. Sí, me parece bien, ¿verdad? Entonces sería R1 más RG más R2 más sería el paralelo, ahora esto, el paralelo de RB más RG, todo eso en paralelo con RA, ¿verdad? Entonces, encontrando esta reluctancia, esta expresión, ustedes la colocan aquí y ya obtenemos la autoinductancia de el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si quieren, hagan ustedes de la otra forma, que es calculando flujo disperso, ¿verdad? Y comparen y se van a dar cuenta que es lo mismo, solo que ocupa un poco más de trabajo calculando flujo disperso, ¿verdad? Al final, la respuesta es lo que importa, ¿verdad? Ustedes, yo no les voy a exigir que lo hagan de cierta forma. Al final, yo solo digo resuelva, ¿verdad? Y presentan la respuesta, ¿verdad? Entonces, si volvemos a la presentación, ahí está también, ¿verdad? Sí. Ahí también la de color negro sería la reluctancia de Thevenin vista desde el devanado 1. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Con esto terminamos. Eso es un problema de examen, ¿verdad? Sí. Y el inciso C y D es básicamente lo mismo, ¿verdad? Básicamente lo mismo, solo que agreguen otro devanado ahí, ¿verdad? Sí. Hay otra fuerza magnetomotriz ahí, ¿verdad? Pero de ahí es exactamente lo mismo. Así que de tarea realicen el inciso C y D, ¿verdad? Sí, agréguenla a la asignación de esta segunda presentación y entonces sería, bueno, no sé si con ustedes, creo que es que las hemos colocado juntas, ¿verdad? Entonces, la tarea anterior más esta tarea las tienen que presentar este domingo, ¿verdad? Sí. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para terminar. Solo para aclarar, ingeniero, las tareas sería el cuestionario y estos siguientes dos incisos de este ejercicio, ¿verdad? Sí, es la tarea de la presentación anterior, ¿verdad? Sí. Creo que sí, solo era un cuestionario. Y de ahí hay una asignación arriba de, arriba de esta presentación, ¿verdad? Hay una asignación, ¿verdad? Entonces, esa asignación más los incisos C y D de, ¿verdad? De este problema. Bien, de nuevo, solo para repetirles, hoy no tienen que saber resolver este problema. ¿Verdad? Si no lo pudieron hacer hoy, no hay no es ningún contratiempo, ¿verdad? De hecho, lo que sí tienen que hacer es desarrollar las habilidades para resolver este tipo de problemas de aquí a la fecha de examen, ¿verdad? Que las fechas de examen ya están, ¿verdad? Ya están ahí en el campus virtual, están en la primera presentación que obtuvimos, ahí las agregué, entonces ahí las pueden ver las fechas de examen, ¿verdad? Entonces, hoy lo importante es tener una idea de cómo resolverlo, ¿verdad? Pero de aquí a la fecha de examen sí tienen que aprender a resolverlo, este tipo de problema. ¿Sí? Bien, la semana que viene vamos a comenzar viendo transformadores, ¿verdad? Nos vamos a mover al tema de transformadores, ¿verdad? Entonces, esto es lo último que vamos a ver de circuitos magnéticos y a la otra semana comenzaríamos con transformadores, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Fíjense que también he estado